Tema nos acompaña Roberto León Parili, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores ANAUCO, a quien yo he bautizado como el verdadero defensor del pueblo. Muy buenos días, Roberto. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Quizás en el fondo el espíritu de este tipo de norma busca proteger el derecho general a la vivienda de la familia, pero desde su punto de vista la concepción, la letra de esta ley lo hace. Sí, bueno, mira, realmente nuestras leyes inquilinarias son leyes que ameritaban pues un cambio, una evolución, porque la sociedad se desarrolla y evoluciona y las leyes tienen que irse adecuando a esos cambios, ¿no? Nosotros tenemos problemas muy graves en Venezuela, como por ejemplo el déficit habitacional, es un problema muy marcado y siempre el bien más caro es el que no se consigue. Entonces esto genera un caldo de cultivo para que en río revuelto ganancia de pescadores y se puedan producir algunos atropellos frente a un inquilino. Por lo tanto, las leyes tienen que irse adecuando a la realidad que vive el país. Pero cuando las leyes van un poco más allá y no son equilibradas y tratan de proteger una sola de las partes de la relación, esto, lejos de ser un beneficio para ninguna de las partes, se convierte como una especie de boomerang, porque lo que va es a afectar el mercado arrendaticio y en el futuro quien busque un inmueble va a ser mucho más difícil conseguirlo porque habrá menos personas que estén dispuestos a alquilarlo, ¿no? ¿Considera usted que esta ley no es equilibrada? Considero que tiene desequilibrio en muchos aspectos fundamentales. ¿Cuáles serían los principales? Por ejemplo, el caso de una persona que vaya a vender el inmueble, que se disponga a venderlo, todos sabemos que hay un derecho de preferencia para el arrendatario. El arrendatario tiene ese derecho de comprar primero antes que otra persona, porque vamos a ponernos en términos coloquiales, el arrendatario es la persona que está alquilando. Correcto. Entonces, en este caso, no solamente te obligan a venderle a él, sino que el precio de determinación, la determinación del precio no la va a hacer el propietario, sino que tiene unos parámetros de determinación y todavía tiene que hacer un descuento proporcional al tiempo que tiene el inquilino viviendo en el inmueble. Es decir, si lo va a vender, tiene que venderlo por un precio, a lo mejor le costó X cantidad y tendrá que venderlo por un precio inferior a lo que le costó y todavía con un descuento dependiendo de los años que tenga el inquilino. O sea que no hay una revalorización del inmueble. No hay revalorización, esto es una pérdida de patrimonio familiar, porque un inmueble siempre es de una familia, de un núcleo familiar. Ese patrimonio se va a ver afectado cada vez que la persona se disponga a vender el inmueble si lo tiene alquilado. ¿Y quién fija ese precio? La dirección de inquilinato es el órgano rector que tiene que estar determinando todo lo que son ajustes de cánones de arrendamiento y determinaciones de precios con unas fórmulas matemáticas que establece la propia ley. Eso se presta a corrupción, porque Totalmente, de repente el funcionario puede decir, bueno, si tú me das tanto, yo te pongo tal precio. Otro aspecto que vemos un poco inadecuado es que se establecen dos procedimientos. Hay que votar una vía administrativa antes de acudir a la vía judicial, pero luego la vía judicial también tiene actos conciliatorios y todo ese procedimiento. Eso es como una dualidad de procesos para buscar actos conciliatorios. Yo creo que el acto conciliatorio es muy bueno porque un juez con cierta habilidad puede buscar arreglos entre las partes y esto genera economía procesal y esto le da una solución más pronta al problema, pero que se haga varias veces la conciliación creo que es redundante y esto es pérdida de tiempo para la persona que tiene derecho a acceso a la justicia, ¿no? Vamos a convertirnos en abogado del diablo. Hay una persona que alquila, que es la propietaria de un inmueble, y que evidentemente quiere un fruto, quiere una ganancia, porque probablemente está viva de esa ganancia y no quiere darle una falta de uso al inmueble. Pero en ocasiones también entonces llega a establecer unos cánones de arrendamiento que son impagables. Claro, porque, repito, el bien más caro es el que no se consigue. Aquí el problema de fondo que tenemos en Venezuela es la falta de vivienda. No se pueden alojar a todas las familias venezolanas en las viviendas que están construidas. Hay un déficit de 2 millones de viviendas. Esto ha sido una mala gestión pública, no ha habido políticas para la construcción de vivienda y ahora mucho menos con lo que está ocurriendo con el sector construcción y esto obviamente genera el encarecimiento de las viviendas. Siempre dicen por allí que cuando hay ley hay alguien que trata de evadirla bajo ciertos criterios y mecanismos. Se crean mercados negros, se crean una cantidad de condiciones cuando la oferta es inferior a la demanda. Y eso es lo que estamos viviendo. Yo creo que lo principal que tendría que hacer el gobierno nacional es darse la mano con el sector privado. Eso sí, no estamos diciendo que vaya a amparar al que incumpla la ley. Hay que supervisar con mano dura, regular, y aquella persona que infrinja la ley hay que castigarla como se merece. Pero eso no significa que se genere una guerra entre el sector público y privado. Entonces yo creo que más que estar haciendo leyes, lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo para construir vivienda.
En la medida que se inunde el mercado de viviendas, en esa misma medida habrá mejores condiciones, mejores precios y mayor capacidad de arrendamiento, porque el arrendamiento no se puede satanizar. Es un mecanismo muy bueno, legal, para que aquel que no puede comprar un inmueble tenga su vivienda digna.